Hola, hola, soy Polo y este es el video para la presentación de mi examen profesional. Estoy grabando este video con el objetivo de mostrarle a mis familiares que no están en el país y a mi asesor de tesis, que por el momento tampoco lo está, cómo va a ser la presentación de mi examen. Entonces, pues comencemos. Igual a algunos de mis fans de SDK les interesará también. Pues comencemos. Mi tema de tesis se llama Familias de Funciones Hash. En esta tesis, el objetivo principal será desarrollar un esquema de firmas digitales que va a estar basado en una familia de funciones hash y un protocolo llamado Universal Hashing de Carter y Beckman del 89. Entonces, vamos a proseguir. Vamos a ver primero qué fue lo que me motivó a escoger este tema de tesis. Pues es muy sencillo. Es lo que está pasando en este momento, en el día a día. Hoy en día la forma en la que nos comunicamos ha cambiado radicalmente. De hecho, si miramos a los 10 años pasados, pues ya es totalmente otra. Hoy en día la conectividad que tenemos es suficiente para que yo lleve mi mano a la bolsa, tome mi teléfono y le escriba un mensaje a mi hermana que está en Canadá y posiblemente tarde 10 minutos en contestarme. Esto es increíble. A lo mejor nosotros ya estamos acostumbrados a vivir con ello, pero pues sí, si se lo mostráramos a alguien que vivió hace 30 o 20 años, pues para él sería algo estilo brujería o algo así. En fin, eh, es realmente increíble que 2.5 mil millones de personas se conecten diariamente a Internet para compartir, crear, aprender, enseñar, mostrar lo que hacen. Es realmente increíble. De hecho, es casi un tercio de la población. Eh, pero pues esta conectividad ha llegado solamente con ventajas. ¿Qué creen ustedes? Pues no es tan sencillo, ya que si se fijan, cuando ustedes usan habitualmente el Internet, hay sitios web que comienzan a recordar su información personal, como preferencias de navegación, gustos, canciones para escuchar, amigos a quienes seguir. Y esto pues es ventajoso si es hecho con mi consentimiento y si es utilizado para un bien mío, del usuario. Pero no todas las compañías que están en Internet atrás de estos sitios tienen un objetivo adecuado para mi información. De hecho, la mayoría tienen fines mercantiles para ella. Digo, con información personal me refiero a muchas cosas muy profundas como mi nombre, mi dirección, mi geolocación, los datos de mi cuenta de banco, las escuelas a las que asisto. Y muchas compañías conocen esto solamente por el hecho de que nosotros utilizamos el Internet para conectarnos. ¿Ok? Entonces, esta década surgió un fenómeno llamado rastreo de comportamiento, el cual es una técnica de segmentación de información que tiene como objetivo crear un perfil del usuario basado en sus hábitos de navegación. Imagínense esto. Entonces, cuando yo me meto a Internet, hay compañías que están siguiéndome para ver qué estoy haciendo y a qué páginas me meto y cuáles son mis gustos. Esto con el fin de crear un perfil para después poderlo exportar a otras compañías para que ellas hagan lo que quieran. Y con esto me refiero a lo que quieran con mis datos. De hecho, esta es un área el consumidor que no está nada regulada. Y pues es muy importante que nosotros como matemáticos que nos dedicamos a la computación hagamos algo con nuestros estudios para enfrentar estos cambios que están pasando en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo como me di cuenta de esto, hay un add-on para Firefox y para Chrome que se llama Collusion, el cual tiene como objetivo elaborar una gráfica estilo red de los sitios que están siguiendo al usuario cuando se conecta a Internet. ¿Ok? Entonces, como dice Gary Kovacs, es tiempo de que rastremos a los rastreadores. Y pues bueno, eso es lo que motiva mi tesis. Voy a crear un esquema de firmas digitales con el objetivo de saber que efectivamente la persona con la que me estoy conectando es con la que me estoy conectando. Es quien dice ser realmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto en un nivel un poco más personal. Eh, vamos a ver cómo se porta Collusion en uno de mis días de trabajo recientes de este semestre, ¿no? Entonces, esta es la gráfica estilo red. Los nodos con borde azul representan los sitios que yo visité voluntariamente y que conocen mi información. Y los sitios con borde gris representan los sitios que conocen mi información, pero pues yo no los autoricé ni los visité. Aquí podemos ver que son 3 grises y 2 azules, lo cual pues ya tres me siguen recién en la mañana, después de una búsqueda en Google y después de checar mi mail. Es increíble. Entonces, pues paso un poco más de tiempo, me meto a estudiar un poco de látex, me meto a estudiar un poco de criptografía y pues así se vuelve la gráfica. Los puntos grises crecieron exponencialmente y los azules pues
siguen ahí, no han aumentado mucho en número, pero es evidente que muchos más sitios de los que yo creía, al conectarme a 5 o 6 páginas web, conocen mi información, mis datos personales. Un poco más adelante la gráfica ha explotado. De hecho, si pueden ver aquí ustedes, usuarios de GroupShark, miren con cuántos sitios compartió GroupShark mi información. De hecho, pues ya no lo uso desde entonces. Y pues ya para el final del día ya ni siquiera caben en la pantalla. De hecho, pues aquí estaba viendo unas series de Walking Dead y pues sí, eso ayudó mucho a que explotara mi gráfica, ¿no? Entonces es increíble. Es realmente como si hubiera una persona siguiéndonos literalmente con una hoja de papel y un lápiz apuntando lo que estamos haciendo, lo que nos gusta, lo que pensamos, lo que hacemos. Es terrible. Si yo fuera un padre de familia con un hijo de 8 años que, según un estudio reciente, la generación joven pasan en promedio 8 horas al día en internet. Si yo viera estas gráficas de uno de mis hijos, que no tengo aún, pero bueno, en fin, estaría muy asustado. Querría tomar medidas ya. Entonces, ¿por qué hacen esto esas compañías? Porque tienen un ingreso de 39 mil millones de dólares anuales. Entonces, pues es un área de la computación muy rentable para trabajar, ¿no? Pues bueno, esta es la motivación, es la seguridad de Internet y el hecho de estar seguros de con quiénes nos conectamos y que la información que estamos recibiendo es realmente íntegra y de un origen auténtico. ¿Okay? Entonces, como científicos de la computación y matemáticos, ¿qué hacemos? Hacemos criptografía. La criptografía es la ciencia, el área de las matemáticas y las ciencias de la computación que se encarga de proveernos de métodos y algoritmos para asegurarnos que nuestra comunicación e intercambio de información son secretos, íntegros y seguros, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco más a detalle a qué me refiero con eso. Un canal de transferencia, de acceso público. Imaginemos que una entidad A y una entidad B quieren ponerse en contacto a través de un canal público. Con un canal público me refiero a que es un canal que está al acceso de cualquier otra entidad, puede ver las transferencias y a lo mejor hasta interceptar un poco de información, ¿ok? La entidad A y la entidad B pueden ser una página web, un teléfono inteligente y un servidor o lo que sea. El punto es que son entidades electrónicas que se van a comunicar a través de un canal de transferencia público, ¿ok? Entonces veamos, la criptografía, uno de sus usos principales es proveernos de métodos que nos permitan transformar mensajes legibles a mensajes cifrados y viceversa, de mensajes cifrados a mensajes legibles, con el objetivo de que un atacante o espía no tenga la capacidad de leer la información que estamos enviando, sea ilegible para él. Ejemplos de esto son, por ejemplo, AES, DES, RSA, que son los más usados hoy en día. Y también, si vemos aquí abajo, nos provee de métodos para generar un canal secreto virtual, es decir, para intercambiar llaves de una forma segura, ¿no? Que sean generados en el dispositivo a través de un intercambio de parámetros públicos, como por ejemplo la generación de llaves Diffie-Hellman, que se centra en el problema del logaritmo discreto. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tipos de ataques? ¿A qué tipos de ataques está expuesta nuestra comunicación? El primero es intercepción. Como su nombre lo dice, el atacante o espía se centrará en interceptar los datos que intercambian las entidades. Modificación. En esta parte, el atacante tendrá la posibilidad de interceptar los datos y de modificarlos de forma que el receptor reciba datos que no son auténticos. ¿Ok? Fabricación. Aquí el atacante, bueno, este es un ataque de identidad. Esto de hecho nos interesa porque es en donde entraría un esquema de firmas digitales. El atacante se tratará de hacer pasar por la entidad que está enviando mensajes, tratará de confundir a la entidad A, haciéndole pensar que él es la entidad B, ¿sí? Forjando mensajes o forjando una entidad, forjando y falsificando su identidad. ¿Ok? Interrupción, el atacante se centrará en interrumpir la comunicación entre A y B. Vamos a ver ahora a qué me refiero con seguridad, porque he dicho seguridad y lo voy a seguir diciendo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con seguridad en nuestro contexto? Con seguridad en nuestro contexto son estos 5 puntos. Confidencialidad. Aquí entran, como dije hace rato, los esquemas de cifrado, ya que nos van a asegurar que nuestra comunicación es confidencial y que nadie más la está viendo. Integridad de datos. Aquí me interesa que estar seguro de que mis datos están llegando íntegros y no están siendo modificados por ningún atacante. Ese tipo de ataque es realmente difícil de percibir porque es un ataque pasivo, ¿no? El atacante está tomando datos y modificándolos, entonces a veces no es tan sencillo saber que eso está pasando.
verificación de origen. Aquí este punto es muy importante porque justo es uno de los puntos de seguridad que quiero alcanzar, ¿no? Es una de las metas de seguridad que quiero alcanzar con mi esquema de firmas digitales. Quiero poder verificar que la información viene de quien dice, del usuario que dice que la envió. ¿Ok? De nuevo aquí entran los esquemas de firmas digitales y me van a ayudar a verificar la identidad de una entidad que se esté poniendo en contacto conmigo. Aquí también entra el cifrado de llave pública, pero bueno, no voy a tocar mucho eso, pero igual el cifrado de llave pública nos ayudará a verificar, bueno, si lo utilizamos de la forma adecuada, nos ayuda a verificar identidad también, dejémoslo así. No repudio de información, aquí también entra en los esquemas de firmas digitales, es uno de sus usos, y nos servirá para que una entidad no pueda negar que emitió un documento o archivo. Ok, entonces eso fue criptografía. Vámonos a ver firmas digitales. Bueno, una firma digital es literalmente el análogo a una firma escrita en papel, ya que nos va a ayudar a saber que un documento viene de qué entidad. Nos va a ayudar a asegurarnos de que viene de la entidad que dijo que viene, justamente como una firma, ¿no? Cuando yo veo una firma escrita, yo sé que es única, sé que es solo para una persona, entonces esa persona está validando el documento, ¿no? Lo mismo voy a hacer para este tipo de firmas electrónicas, porque cabe mencionar, cuando yo, cuando yo copio un archivo a una memoria, copio tal cual los ceros y los unos, tal cual, ¿no? O sea, lo copio idénticamente. Entonces, es una copia idéntica. Es muy complicado saber de dónde viene. No es como una máquina escribir de los 60, 70, ¿no? Que sabían de qué máquina, bueno, el gobierno podía decir de qué máquina había venido y podían traquear el origen del documento. Bueno, aquí ya no se puede. Entonces necesitamos asegurarnos de que podemos asignarle un identificador a un archivo o documento o mensaje de tal forma que podamos corroborar su procedencia y a lo mejor también corroborar, bueno, dependiendo de los requerimientos del esquema, corroborar la identidad de la entidad que lo envió. ¿Ok? Entonces, bueno, un esquema o mecanismo de firma digital consta de un algoritmo de firmado SIG y de un algoritmo de verificación VER. El algoritmo de firmado va a recibir un mensaje y una llave en caso de ser un esquema con llave y de no serlo recibirá solamente un mensaje. Este algoritmo SIG será el encargado de computar, de calcular la firma digital y se basará en un respaldo matemático dependiendo de cuál sea la implementación del esquema de firmas digitales. El algoritmo VER va a ser el encargado de verificar que la firma sea correcta y válida y lo único que va a ser volverla a calcular y compararla con la recibida para ver si es idéntica a ella. Y de serlo así, regresará 0 o 1, 1 para correcto y 0 para falso. Ok, aquí podemos ver un diagrama que nos ilustra el proceso de firmado. No voy a entrar en detalles, solo lo dejaré ahí para que lo vean un momento. Pueden poner pausa y verlo si quieren. Es un esquema de cifrado de llave, es un esquema de firmas digitales de llave pública, el que está ilustrado aquí. Como dije hace un momento, aquí el dominio de verificación tendrá como, el algoritmo de verificación tendrá como imagen el conjunto 0 y 1. 0 si la firma es rechazada y 1 si es aceptada. Okay, aquí está un diagrama de los tipos de firmas digitales, los cuales están divididos en recuperación de mensajes y apéndice. Y con apéndice, ¿no? El nuestro va a ser un esquema de firmas digitales con apéndice. No entraré en muchos detalles de esto, ya que se desvía el tema principal de esta tesis. Entonces, vamos a ver qué es una función hash. Una función hash, sea h, una función que va del conjunto M al conjunto R, donde la cardinalidad del conjunto M es mayor que la cardinalidad del conjunto R. Con cardinalidad me refiero al número de elementos, ¿ok? Entonces, una función hash siempre va a ir de un conjunto más grande a un conjunto más chico y va a mandar conjuntos de datos de una longitud finita variable a conjuntos de datos de una longitud finita fija. Por ejemplo, eso suena muy intenso, pero no lo es. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto de números del 1 al 10 en el conjunto R, ¿ok? Y el conjunto de nombres, de 20 nombres en el conjunto M, ¿ok? Entonces, los nombres tienen una longitud variable, ¿ok? Son de distintas longitudes, tienen un número de letras distinto, pero los números del 0 al 9 son todos de la misma longitud, ¿ok? Entonces, yo puedo enviar todos esos nombres
a un entero, aunque se repitan los valores, y eso va a ser un hash, ¿ok? Eso va a ser una función hash. ¿Por qué? Porque estoy mandando un conjunto más grande, un conjunto más chico, y estoy mandando cadenas de longitud variable finita a cadenas de longitud más chica finita, ¿ok? Entonces, una función hash va a actuar como un refinamiento de un espacio, generalmente para listar los elementos de un espacio de mensajes, por ejemplo, para ser utilizados por un esquema de cifrado de firmas digitales. ¿Ok? Prosigamos. Ok, esto ya lo acabo de decir. Una función hash, vamos a ver la definición 5.1.1. Una función hash tiene como mínimo las siguientes dos propiedades. Compresión. H manda un parámetro de entrada x con longitud en bits finita variable m a un refinamiento h de x en longitud bits finita n, m mayor que n. Ok, eso es lo que acabamos de ver. Aquí está la definición semiformal y debe ser fácil de calcular, ¿no? Debe ser fácil de computar, es decir, debe estar basada en un sentido matemático. A lo que se refiere el punto 2 es que debe estar basada en un respaldo teórico fuerte y bien implementable, fácil de implementar computacionalmente hablando. Bueno, el objetivo principal de la función hash es obtener un refinamiento R del espacio de mensajes. Ok. Ok, aquí tenemos otras dos definiciones que me dan un poco más de información de las funciones hash. En este caso, las one-way hash functions, las funciones hash de un solo sentido, van a tener la capacidad de que para un valor en la imagen va a ser muy complicado encontrar de quién viene. Es decir, para una h de x en la imagen va a ser muy complicado encontrar la x' de la que vino. ¿Ok? Bueno, en la definición 5.1.3 nos hablan de las collision resistant hash functions en inglés, que significa funciones hash resistentes a colisiones, para las cuales lo que va a pasar es que para dos elementos en el dominio, ¿ok? Va a ser muy complicado que se dé el hecho de que caigan en la imagen en el mismo elemento, ¿ok? No voy a entrar en más detalles de esto, pero porque no lo voy a utilizar, entonces no importa. Aquí tenemos un diagrama de la clasificación de las funciones hash. Fijémonos en el lado sin llave. En ese lado están los códigos de detección de modificaciones, en los cuales entran los dos tipos de funciones hash que acabo de mencionar. Pero esas son sin llave, ¿no? A nosotros realmente esas, para este tesis no nos van a interesar. Nos van a interesar las con llave porque justamente nos interesa construir un esquema de firmas digitales en el cual el valor de la llave puede estar a libre elección de la entidad que lo está implementando y sea más fácil verificar la identidad y la procedencia de los documentos, ¿no? Entonces, nuestro esquema de firmas digitales va a caer aquí en códigos de verificación de mensajes MAX, y este es el lado que nos interesa, el lado con llave. Por eso no entré en detalles en los teoremas, en las definiciones anteriores. Ok, entonces hemos llegado a uno de los puntos centrales, el cual es el de Universal Hashing. Em, Universal Hashing es una técnica que fue introducida por Carter y Beckman en 1979 y se ha convertido en una herramienta muy importante para la generación de números aleatorios, el cual es un tema de amplia discusión en las matemáticas y las ciencias de la computación, ya que ¿qué es aleatorio? Es algo complicado. Tratamos de hacer que las cosas, que los algoritmos tiendan a ser aleatorios, pero realmente sí están especificados por una regla de asignación. Entonces, el concepto de aleatoriedad sigue modificándose y sigue tratando bueno, siguen tratando de ver si implementaciones mejores para el mismo. ¿Ok? Entonces, estas familias juegan un papel importante ahí. Ahora, ¿qué es en específico Universal Hashing? Es un método para escoger una función hash de una forma aleatoria de una familia de funciones H. ¿Ok? La familia H está determinada de formas distintas. Puede estar generada por un código Reed-Solomon, como lo veremos un poco más adelante, o puede estar basada en un campo finito, o puede ser una construcción de Carter y Beckman. El punto es que en este tipo de construcciones vamos a generar una familia completa de funciones y en el tiempo de ejecución se va a escoger una de esas funciones para llevar a cabo el algoritmo de firmado. ¿Ok? Entonces, bueno, de firmado o de generación. Entonces, aquí, si generamos una familia suficientemente grande, va a ser muy complicado que el atacante en tiempo de ejecución pueda adivinar qué función es. De hecho, aunque tuviera todas las reglas de correspondencia, es decir, aunque supiera cómo se calculan todas las funciones, entonces tendría que probar todas y cada una de ellas y después el valor de cada llave posible en cada función. Entonces, es un trabajo que posiblemente le lleve toda su vida. Por eso, el hecho de generar una familia en vez
de solamente una función es un amplificador para la seguridad muy grande. Porque si nos fijamos en lo que está pasando hoy en día las funciones utilizadas, o hasta el año pasado eran MD5 y SHA-1, pero pues ya sabemos cómo generar colisiones ahí, ya sabemos cómo falsificar firmas usando esas funciones hash. Entonces, ¿por qué? Porque son solamente una función con una regla de correspondencia, solo una. Entonces, podemos hacer estudios estadísticos para ver cómo se va a aportar esta función a lo largo del tiempo, ¿no? Pero con una familia muy grande, digamos, como la que vamos a ver en mi implementación, que es de 2 a la 21 funciones, va a ser muy complicado que el atacante pueda adivinar qué función estoy usando y además qué llave, ¿no? Entonces, esto va a ser una buena ventaja de seguridad.